Buenos días, profe, muy bien. ¿Y usted qué? ¿Cómo van con Buenos el días. encierro? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Julián, Buenos días, profe. hola Daniel, Camila, ¿cómo están? Evi, ¿qué tal? Gracias, profe. Buenos días, Hola, profe. Julián, ¿cómo van? Muy bien, ¿y usted? Ah, bueno, gracias a Dios, bien, muy bien. Mucho Entonces, encierro. tenemos en este momento, estamos ya como la mayoría, que es lo que necesitamos tener. Les pregunto, ¿han tenido ustedes de pronto algún inconveniente para conectarse a esta sesión? ¿O No, alguno que señor. tenga inconvenientes de tipo tecnológico sobre todo o de tipo laboral? No, señor. Hasta ahora estamos bien. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos en este momento la oportunidad entonces de que podamos trabajar. Bueno, tenemos en este momento 13 participantes. A ver, ¿quién nos falta? Peña. Vamos a ver quién es en este momento, porque tenemos que revisar si tienen algún inconveniente. Bueno, ya se nos acaba de unir otro más. Tenemos 14 y somos 19. Ya tenemos 15. Bueno, ya vamos llegando. Démosles 5 minuticos más a ver si llegamos todos. Se nos salió uno. A ver quién se nos acaba de salir. Pregunto, ¿todos me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, Sí. señor. ¿quién? Sí. Ok, entonces ya estamos ahí. Bueno, entonces tenemos en este momento conectados 14 personas y con este servidor 15. Muy bien. Vamos a tratar entonces en el día de hoy hacer una clase que va a tener teoría, pero va a tener una parte práctica, es decir, vamos a trabajar con numeritos. Entonces, sobre el final. Entonces, vamos en la parte teórica, seguramente un poquito, pues no rápido, pero sí explicando cada cosita. ¿Sí? La idea es que no nos cansemos mucho y que nos quede tiempo para trabajar la parte que tenemos práctica ahí y que obviamente se haga un poquito más amena la situación, porque de todas maneras yo soy consciente que la parte teórica trata de cansar un poquito. Entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo que nos da entonces esta grabación. Después de la clase, entonces esta guía que vamos a ver el día de hoy se las voy a colocar en la plataforma de Q10 y también voy a subir el video a YouTube y posteriormente les mando la URL para que ustedes luego puedan verlo nuevamente si tienen alguna duda. ¿Les parece bien así? Sí. Excelente. Muy bien, perfecto. Entonces,
ya tenemos 16 personas. Bueno, aquí vamos tranquilos. Entonces, vamos a trabajar hoy lo relacionado. Venimos trabajando obviamente con la parte de cartera, pues hoy vamos a trabajar con actividades ya directamente relacionadas con el control que se debe efectuar a la cartera desde el área de gestión como tal, ¿sí? Entonces, para eso, ustedes van a estar viendo aquí esta guía y voy a ir despacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entonces, actividades internas de cartera. Cuando una empresa ha definido ya los cupos y ha definido los perfiles de crédito de los clientes, las áreas de gestión que tienen una gran responsabilidad en la empresa, porque la gestión de cartera, deberán desarrollar unas actividades que tienen como objetivo el hacerle un seguimiento permanente a esas cuentas por cobrar y establecer si existe algún riesgo de crédito en relación con, o del crédito mejor, en relación con la cancelación por parte de los clientes y además con el proceso de contabilización de ese ingreso. Recordemos que de un buen recaudo de cartera depende también la liquidez de la empresa, que es básicamente con lo que la empresa se mueve. Dentro de esas actividades, entonces, que se deben desarrollar para el control, existen unas actividades internas y unas actividades externas que están en cabeza. Se dice generalmente la responsabilidad del área de cartera, pero realmente la responsabilidad es finalmente de toda la empresa como tal, ¿cierto? Dentro de las actividades internas que se deben tener presentes y que estamos diciendo que tienen como objetivo lograr el recaudo por parte de la persona responsable del manejo de cartera. Su función básicamente es lograr que los clientes paguen en lo posible de manera oportuna. ¿Bien? Las actividades que se deben desarrollar a nivel interno, entonces tenemos, primero, un seguimiento y contabilización de los ingresos de cartera. ¿Qué significa seguimiento y contabilización de los ingresos de cartera? Que se esté revisando todos los días de manera permanente cuánto es el valor que se ha recaudado sobre las cuentas por cobrar y si esos valores han sido oportunamente llevados a la contabilidad para que se reflejen en la parte relacionada con la liquidez de la empresa. Bien. Una segunda actividad de tipo interno es la consulta e identificación del recaudo en los portales bancarios. ¿Qué significa eso? Que hay clientes que no nos pagan directamente en la empresa, en las oficinas de la empresa, sino que por estar en otras poblaciones o estando en la misma población prefieren hacernos, como se da hoy en día, transferencias o consignaciones directas en nuestras cuentas bancarias, ¿cierto? Entonces, todos los días es función de la persona encargada del manejo de la cartera de estar revisando las diferentes cuentas bancarias de la entidad para establecer qué clientes nos han hecho consignaciones cancelando los créditos que tienen con la empresa, para también tener esa información de manera oportuna y poder hacer entonces el registro contable de las mismas. Una tercera actividad es la actualización permanente de los estados de cartera del cliente. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si no se tiene actualizado los estados de cartera, podemos estar cobrándole a un cliente lo que no nos debe, ¿cierto? O mostrando un valor superior nosotros al que el cliente tiene, y en ese tipo de diferencias el cliente va a esgrimir eso como una disculpa para decir, no, es que como las cosas no están claras, entonces por eso no les he pagado, ¿cierto? Entonces esto hay que actualizarlo todos los días de manera permanente para saber cuánto realmente se le ha vendido al cliente a crédito, cuánto de lo que hemos vendido nos ha cancelado y cuánto nos está debiendo también, para efectos además de saber si podemos seguirle enviando más mercancía o soltándole más crédito a esa persona. Una cuarta actividad tiene que ver con comité de crédito para análisis de cupos y seguimiento crediticio.
aunque es importante el área de cartera en la empresa, el área de cartera sola no puede entrar a tomar decisiones de esta naturaleza, porque esto ya implica una decisión de tipo gerencial. Entonces, el área de cartera, el área comercial, el área de ventas y la gerencia deberán establecer permanentemente un comité, es decir, deberán reunirse permanentemente. Perdón. Profe, qué pena. Hay varios compañeros que no le escuchan nada. ¿No me escuchan? Sí, señor, ¿Quiénes hay tienen varios. problema? Es que Adrián y Tatiana en este momento, como están conectados desde el celular, como que no tienen la opción de definir pues, Pero dónde está el botoncito del audio. Bueno, yo también estoy en el celular. Pues, ¿cómo se podrá? revisen. Como Pues, para que les... la verdad no sabría, Sí. tendría que revisar bien en el celular a ver qué es lo que pasa con el volumen para que él se los habilite. No sé, la verdad no sé cómo maneja esa parte. Pero Eso, profe, eso. Deben mirar como la parte del micrófono, si lo tienen habilitado o no lo tienen habilitado, del sonido, si lo tienen habilitado o no lo tienen habilitado, ¿cierto? No, la verdad es que ya en tecnología celular, ahí sí saben ustedes más que yo. Pero de todas maneras que no se preocupen, ¿cierto? De todas maneras no se preocupen. Si están siguiendo la guía, yo lo que estoy es explicando esto directamente, ¿cierto? Es decir, que luego van a tener la oportunidad de mirar el video y ahí van a tener entonces las explicaciones que voy dando, ¿les parece? No, ya he hecho los dibujos. Yo creo que los voy a hacer a Como yo no vi nadie, mami, allá, y ese que me está Bueno, claro que es mucho menos que lo continuamos entonces, ¿cierto? Continuamos entonces. Una siguiente actividad de tipo interno es la generación de indicadores e informes para la medición y seguimiento de la cartera. De estos indicadores es de los que yo les decía a ustedes que vamos a hacer entonces al final un trabajo práctico para que obviamente eso con números se pueda y con unos resultados se pueda entonces analizar y se pueda interpretar de la mejor manera. Bien. Luego, una actividad de seguimiento es la organización y actualización periódica de la información del cliente. Es decir, hay que estar actualizando la base de datos de tal manera que podamos estar atentos a los cambios que se presentan en todo lo relacionado con la actividad del cliente, con su ubicación, con su situación financiera, con su situación laboral, con su situación económica, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿para qué? Para poder entonces estar haciéndole un control y seguimiento permanente a las cuentas por cobrar que tenemos. Luego vamos a tener la organización y actualización periódica de la información del cliente, que va amarrada fundamentalmente con esa es la que les acabo de mencionar, que va a tener todo el manejo y actualización de la base de datos. Y tenemos también una relación permanente entre la gestión de ventas y cartera de la actividad de cobranza. ¿Qué significa? Que si bien el recaudo de cartera está en cabeza del área de cartera, pues el área de cartera no puede estar ajena ni puede estar actuando de manera independiente como si fuera una rueda suelta. ¿Por qué? Porque recordemos que las cuentas por cobrar nacen como consecuencia de las ventas que se le hacen al cliente a crédito. Es decir, el departamento de ventas, como depende seguramente de algunos incentivos, es muy posible que el departamento de ventas esté permanentemente en contacto con el área de cartera para decir, mire, este cliente se ha pagado o este cliente no ha pagado, porque en la medida en que el cliente se retrase en el pago, seguramente el vendedor no va a tener libertad para hacerle una nueva venta. Y eso significa que ese vendedor vería entonces afectado seguramente su bolsillo al no poder entonces acceder a unos auxilios o a unos beneficios por venta que se pueden lograr, ¿cierto? Eso es entonces una situación que debe tener presente el área de ventas, una comunicación permanente con el área de cartera para que así entonces se garanticen los incentivos para el área de ventas. Pregunto hasta ahí, muchachos, si
es claro para ustedes lo que acabo de mencionar de actividades internas. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, básicamente eso sería como llevar el registro Sí, de profe. las cuentas a crédito. Exactamente, que haya un registro permanente de las cuentas por cobrar. Sí. Dime. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Quién más me hablaba? ¿Quién más me iba a preguntar? Pero, Daniel. bueno, entonces el No, señor. No. Hasta ahora todo claro. Todo claro, entonces. Nadie más tiene preguntas o inquietudes. Muy bien. Entonces les decía que hay unas actividades internas que les acabamos de mencionar. Ahora vienen unas actividades externas. Para las actividades externas, entonces, decimos, tenemos que tener claro entonces que el proceso de recaudo es un proceso importante en la empresa. Por eso se requiere de conocimiento y de seguimiento permanente de parte de la persona, el funcionario encargado del manejo de la cartera. Esa persona no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que conozca exactamente el comportamiento de la empresa, que sepa cómo son los controles que se deben efectuar en las cuentas por cobrar y que también tenga la facilidad de poderse comunicar permanentemente con el cliente, ¿cierto? Por eso entonces, para poder lograr ese recaudo, se requiere entonces por parte de la empresa, de buenos recursos tecnológicos, ¿cierto? Es decir, que haya buenos recursos a nivel de tecnología que permitan comunicarse permanentemente con el cliente, pues que tengamos la forma de enviarle correos electrónicos, que podamos tener el número del celular para enviarle WhatsApp, recordándole al cliente la obligación que tiene con la empresa, etcétera, etcétera. Que además hayan buenos recursos económicos. El recurso económico se refiere básicamente en una situación de relación costo-beneficio, es decir, hasta dónde... No. Sí, dime. ¿Dudas? Entonces, a nivel económico, entonces tenemos que mirar la relación costo-beneficio. La empresa mirará eso, ¿cierto? ¿Cuánto invierte en el proceso de cobranza frente a cuánto recupera realmente? Que no le vaya a salir más costoso a la empresa mantener un departamento de cobranzas que lo que realmente recauda o lo que realmente invierte en cuentas por cobrar a sus clientes. Pero además tiene que tener un buen recurso humano, es decir, personal, funcionarios debidamente capacitados y preparados para que puedan entonces desarrollar las diferentes actividades relacionadas con la cartera. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, dentro de esas actividades de tipo externo están efectuar visitas de seguimiento de crédito a los clientes. Eso significa que debe haber un funcionario, el vendedor, el cobrador, el gerente, el supervisor de ventas, etcétera, etcétera, que permanentemente o que esporádicamente haga visitas a sus clientes para preguntar entonces cómo está, económicamente cómo va, financieramente cómo está, en fin, si laboralmente, en fin, para determinar si el cliente de pronto presenta algún riesgo que obviamente puede afectar a la empresa. Una segunda actividad de tipo externo es identificación y contacto con la persona que paga las cuentas. Muchos de ustedes, o ustedes la mayoría saben, que en muchas empresas el encargado de pagar las cuentas no es el dueño o no es el gerente, sino que es otra persona que se encarga de eso. Puede ser el cajero o puede ser el administrador general de la empresa, ¿cierto? Una persona a la cual se le ha delegado esa responsabilidad. Generalmente esta responsabilidad no se le debe descargar a nadie que esté relacionado con la parte contable. No se le puede entregar esa responsabilidad al contador por múltiples razones, como yo les he explicado a ustedes, por efectos de control interno. Esto no se le puede dejar al contador, porque uno no puede ser juez y parte en la situación. Entonces, como se tiene ahí una relación directamente con pagos, con manejo de recursos o con recobro o con cobro de recursos, entonces debe haber una identificación permanente con la persona que paga, ¿cierto? Pero independientemente para la empresa, si el que paga es el dueño, si el que paga es el gerente, si el que paga es el cajero, independientemente se tiene que saber quién es
dentro de ese cliente el funcionario o la persona encargada de la cancelación de las cuentas. Y entonces a esa persona se le va a estar llamando, se le va a estar informando de las situaciones que se presenten con la cuenta por cobrar, y además de eso, pues se le hará una presión para que nos pague oportunamente. ¿Sí? También hay que estar haciendo consultas a las centrales de riesgo. ¿Para qué? Para determinar si ese cliente presenta algunos problemas con otras entidades en el pago oportuno de sus cuentas por pagar. ¿Cierto? Entonces eso también es importante. Hacer un acompañamiento también en el proceso de negociación con los clientes. Ese acompañamiento en el proceso de negociación con los clientes es, bueno, permanentemente estar llegando donde el cliente, hablar con él, decirle si tiene inconvenientes, entonces cómo podemos tratar de solucionar y salirle al paso para evitar situaciones más complejas en otro momento. ¿Sí? Hacer reuniones de seguimiento de compromiso con los clientes. Eso significa que si el cliente tiene alguna dificultad para el pago, pues que podamos decirle al cliente en su momento, mire, ya se le está venciendo la cuenta, se le está venciendo el crédito, entonces necesitamos que nos pague. ¿Sí? Y hacer una capacitación permanente de gestión de cartera. Eso significa que la persona, los funcionarios encargados del manejo del área de cartera deben ser personas que permanentemente se les esté capacitando en todos los cambios que se puedan presentar frente al manejo, a la administración de un área de esta responsabilidad. ¿Por qué? Por lo que implica de un buen manejo de la cartera por parte de los funcionarios dependerá entonces la liquidez de la empresa y obviamente también el futuro de la empresa. ¿Sí? Hasta ahí, muchachos, les pregunto, ¿alguna inquietud? Profe, básicamente en este punto, las personas encargadas deben como llevar como un listado sobre pues tener en cuenta sobre lo que las personas o los clientes tienen para un buen manejo de cartera y poderle brindar como un apoyo o algo así, un sostenimiento. Exactamente, todo el proceso de acompañamiento, todo el proceso de reunión con los clientes implica que el funcionario encargado de la cartera conozca exactamente los clientes, conozca el comportamiento financiero de los clientes, su capacidad de pago, su cumplimiento, y entonces tenga esa posibilidad de reunirse permanentemente y de estar permanentemente informado. Es decir, se requiere de una base de datos muy bien manejada por parte del área de cartera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos queda claro, muchachos? Entonces, lo que acabamos de mirar. Situaciones, obviamente, que tienen que ver con estrategias simplemente de manejo de la cartera como tal. Y existen, entonces, unos métodos. Vamos a ver, para el método de control de cartera, teniendo en cuenta que la cartera para cualquier empresa es una actividad supremamente importante. ¿Por qué? Porque, pues como les he venido diciendo, de ahí depende la liquidez y el futuro de la empresa. Para eso, entonces, la empresa requiere primero de una planeación correcta, ¿cierto? Y además de una acción que permita persuadir a los clientes para que paguen oportunamente las deudas. ¿Sí? Y para ello, entonces, vamos a mirar unos métodos que permiten que el área de cartera pueda tener un funcionamiento más eficiente. Dentro de esos métodos, ¿qué tenemos? Primero, un estricto control a las promesas de pago hechas por los deudores. ¿Qué significa? Que si el deudor dijo, mire, yo les pago dentro de 5 días, pues estar efectivamente presionando para que nos pague dentro de 5 días. Si el cliente dijo, no, es que yo les voy a pagar con cheque, yo les consigno, pues estar permanentemente vigilantes de que el cliente sí consigne oportunamente o que nos envíe el cheque con el pago. Eso es una situación que debe estar entonces permanentemente,
como una actividad que debe desarrollar entonces el área de cartera. Además, esto es importante. En esto insisto demasiado yo como contador, ¿cierto? Para los administradores de las empresas, para los gerentes, para los propietarios de una empresa que a veces se olvidan de la importancia de sus cuentas por cobrar. Entonces, que diariamente se deben analizar los listados de cartera vencida. Todos los días. Mirar, pase al área de cartera, por favor, páseme la relación de la cartera y mirar qué cuentas por cobrar están vencidas en ese momento. También mirar qué cuentas por cobrar se van a vencer en ese día. Entonces, las que están vencidas hasta el día anterior, las que se van a vencer en el día de hoy, pero también las que se vencerán en el día siguiente. ¿Eso qué le va a permitir al gerente o al administrador? Le va a permitir, o al mismo funcionario encargado del área de cartera, le va a permitir tener un conocimiento claro de las cuentas que están presentando riesgos de incobrabilidad, riesgos de recuperación, y entonces que pueda entrar a desarrollar las estrategias que permitan entonces la recuperación, si no oportuna, pues lo más pronto posible de esas cuentas que están vencidas, y las que se están venciendo en el día, lograr que el cliente los pague en el día. Y las que se vencen al día siguiente, pues estar revisando para que no se nos vayan tampoco a vencer y obviamente nos afecte la liquidez de la empresa. Eso es una función que se debe hacer, como les decía, de manera diaria. Eso no es que hagámoslo cada 2 días, cada 3 días. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar todo ese tiempo, si el cliente no nos paga a nosotros en el plazo que normalmente le damos por acuerdo en la empresa, pues muy difícilmente será que después nos vaya a pagar cuando ya los plazos están vencidos. También entonces tenemos una asignación de los créditos a los cobradores, teniendo en cuenta su experiencia y valor de las obligaciones. Aquí dice a los cobrados, pues lo arreglo de una vez, a los cobradores. ¿Por qué? Porque la persona encargada de cobrarle a los clientes debe tener entonces muy claro cuáles son los valores que debe cobrar. Y la empresa tiene que tener también claro qué valores se le están entregando para que trate de recuperar, para que vaya donde el cliente y logre la cancelación de esas obligaciones. Para eso, entonces, cuando usted tienen varios cobradores, pues hay que mirar frente a las cuentas que presentan más riesgo, pues entregarle esas cuentas a aquellos cobradores que tengan, obviamente, una mayor experiencia en el recaudo de cartera. Eso será importante. También a los deudores de créditos vencidos con sumas importantes, en lo posible se deben visitar en las instalaciones, es decir, en la empresa. Entonces, que tenemos un cliente que tiene un crédito vencido y es un valor que para la empresa es supremamente importante, material, es un valor muy alto. Entonces, pues ahí no se va a decir, como dicen las abuelas, con pañitos de agua tibia. No, ahí hay que ir donde el cliente. Eso ya no se podrá hacer por teléfono, eso ya no se podrá hacer por correo electrónico. Ahí toca, dada la importancia de la materialidad, el valor tan alto de la cifra, que el cliente lo podamos visitar en sus instalaciones y tratemos de acordar con él cómo será entonces el pago de esa cuenta por cobrar. También aplicar oportunamente las clases de cobranza. Cada media hora nada más. Perdón, tenemos aplicar oportunamente las clases de cobranzas. Entonces hay cobranza administrativa, la que se hace a través de la empresa por parte del área de cartera. Hay una cobranza prejurídica que la puede hacer el abogado de la empresa, el asesor jurídico de la empresa, donde simplemente le recuerda al cliente que su cuenta por cobrar está vencida y que si no paga, entonces no llega a un acuerdo de pago con la empresa, pues seguramente se va a ir a un cobro jurídico, ¿cierto? A un juzgado. Y finalmente será entonces la actividad de tipo judicial. ¿Sí? Y ya cuando no se logra a través de la parte administrativa ni de la parte prejurídica, pues ya se le dice al abogado, bueno maestro, simplemente entable el proceso correspondiente para lograr la recuperación de esa cuenta por cobrar.
y hacerle un seguimiento permanente al desarrollo de la actividad del deudor, es decir, cómo es que ese deudor realmente se está comportando, qué tan oportunamente nos está pagando, o si se ha venido demorando después de determinado tiempo, se está demorando en el pago oportuno de sus creencias, pues ir a tratar de hablar con él, a ver cómo se le puede colaborar para que mejore entonces su situación. Bien. También tenemos entonces que para efectos de ese control, tenemos como métodos también cómo aplicar acciones de control para la recuperación de cartera. Y para ello entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Clasificar sus cuentas por cobrar de acuerdo con el riesgo que puedan presentar. Eso sí es importante. Por eso se requiere que la persona, el funcionario encargado de cartera, sea una persona que realmente conozca el manejo de cartera, para que se pueda entonces entrar a hacer esta calificación o esta clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo con el riesgo. Con eso entonces, ¿qué se va a lograr? Primero, para efectos de saber la provisión en el fondo de unidades que calificarán los créditos. Es decir, hay un fondo o el mismo departamento de cartera quien se encargará de decir, bueno, voy a calificar las cuentas, voy a clasificar las cuentas por cobrar de acuerdo con este riesgo. Y se establecen como política de pronto unos riesgos que pueden ser estos. Es decir, una categoría A. En la categoría A son los clientes que presentan un riesgo normal, ¿cierto? Cuando hablamos de que son clientes que presentan un riesgo normal, es decir, un cliente que de pronto se les puede demorar 1, 2, 3 días a lo sumo, pero que normalmente es un cliente que paga oportunamente. Para ello es importante conocer los estados financieros del cliente, conocer los flujos de efectivo para ver si genera la capacidad de pago suficiente y además tener claro si el origen de los fondos con que cuenta provienen realmente de los ingresos, del desarrollo de la actividad del cliente y si esos fondos realmente son adecuados y le permitirán cumplir oportunamente con el pago de sus obligaciones. Esos serían los riesgos, el riesgo normal. El cliente que en condiciones normales le va a pagar a la empresa antes o del plazo o el día del vencimiento o de pronto que se nos demore 1 o 2 o 3 días a lo sumo, ¿cierto? Pero que no, generalmente ya se entra a conocer eso. Que tenemos una categoría B y esa categoría B la vamos a poner como riesgo aceptable, que es un riesgo superior al normal, ¿cierto? No es que sea superior porque sea mejor, no, es porque es superior, porque claro, conocemos la situación, ¿cierto? Pero estos créditos realmente están protegidos, pero tienen debilidades que eventualmente se presentan y que nos pueden obviamente generar inconvenientes si no se solucionan a tiempo, ¿cierto? Dentro de esta categoría, ¿qué va a pasar con los créditos? Son aquellos que presentan algunas deficiencias, algunas demoras injustificadas, insuficiencias en la capacidad de pago. El cliente dice, mire, yo les debo 5 millones, pero no tengo toda esa plata, les voy a abonar 3, ¿sí? Entonces ahí ya se va presentando una insuficiencia en el pago por parte del deudor y esto compromete entonces el recaudo normal por parte de la empresa. Si el cliente nos dice, mire, yo no tengo sino 2 millones y la empresa está esperando 5, pues eso ya afectó la liquidez de la empresa. Entonces aquí estarían aquellos obviamente de riesgo normal, o superior al normal, perdón, riesgo aceptable, donde el cliente dice, bueno, yo no tengo para pagarles todo, pero les abono. Claro, el cliente no está desconociendo la deuda, pero tampoco la está cancelando en su totalidad. Tenemos una categoría C, podríamos decir que son aquellos créditos con riesgo significativo, es decir, aquí ya tenemos que poner un poco más de cuidado. En esto estamos diciendo que el riesgo es apreciable y la probabilidad de recaudo es altamente dudosa, ¿cierto? Es decir, la cartera, la cuenta por cobrar lleva 15, 20 días, un mes de vencida, 2 meses, y el cliente nada que nos dice nada, nada que nos paga, no nos cumple. Entonces estamos diciendo, ¿qué garantía tenemos de que el cliente realmente nos va a pagar? Ahí hay una situación de riesgo, de incertidumbre permanente, donde decimos, si no nos pagó en el tiempo que le dimos de manera prudencial, en el que acordamos después de vencida la deuda, entonces, ¿quién nos garantiza que nos va a pagar después? Ahí ya hay una situación de duda, ¿sí?
Y finalmente tendremos un riesgo categoría D o riesgo de incobrabilidad. Ya aquí son aquellos créditos que miramos y no, este cliente definitivamente no nos va a pagar, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto generará pérdidas supremamente lamentables para una empresa si no le pone cuidado. ¿Claro hasta ahí? Pregunta, muchachos, ¿hasta ahí alguna inquietud? Profe, entonces se supone que a mayor categoría, entonces es más probabilidad de riesgo de que no nos paguen. Cuando es la categoría aquí está diciendo, claro, a medida que vamos avanzando en la categoría A, decimos es un riesgo normal, es un cliente que paga normalmente. La categoría B es aquel cliente que se nos puede demorar un poquito, pero seguramente nos va a pagar. En la categoría C ya empezamos a tener dudas y decimos, quién sabe, ¿cierto? Y aquí empieza la pelea, ¿sí? Y ya en la categoría D, pues estamos diciendo, finalmente, claro, esa es la más alta, ese es el riesgo que la empresa tiene, donde finalmente aquí seguramente va a ocasionar pérdidas altas para la empresa. Entonces, claro, ahí tienes toda la razón. Entre más alta sea la categoría, significa que la situación va a ser más lamentable para la empresa. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ahora. Profe, pero bueno, en dime. ese caso, pues la parte encargada de cartera define pues como con las centrales de riesgo, pues quienes directamente son como los clientes que no cumplen con estas características. ¿Por qué deciden en ese caso brindarle como ese sustento o ese apoyo a esa persona si se considera una persona que no está hábil para cumplir con todas sus deudas o sus pagos? Bueno, aquí hay que tener claro una cosa. ¿Quién me hablaba? Daniel. Sí, señor. Bueno, aquí hay que tener claro, no es que la empresa se ponga de acuerdo con las centrales de riesgo, no, para nada. Las centrales de riesgo simplemente son un instrumento que tienen para que la empresa como que se desquite con el cliente, como que las empresas desarrollen venganza con el cliente. Ah, no me pagó.